Hola amigos del Canario Floreado, amigos de las aves de canto y del canario en general. Espero que estéis bien, como siempre. Y bueno, vamos a hacer un vídeo que me ha parecido muy interesante. Hacía días que no hacía vídeos, pero bueno, ya sabéis que yo tampoco el canal no lo tengo para estar haciendo vídeos a diario. No es mi fin, es simplemente cuando creo que hay algo interesante que se puede explicar o se puede matizar mucho para que pues ayudar a la gente que críe mejor, sobre todo las variedades de canto. Bueno, estos días estaba hablando con compañeros del tema de los factores que desencadenan que nuestras aves quemen etapas, o bien en el aprendizaje o bien en la composición de las canciones, ¿vale? Hablamos de aves de canto. Perdonadme, pero he pillado un trancazo, pero de los que llevo días. Y me he tirado todo el invierno sin pillar ninguno y ahora lo he enganchado. Bueno, voy a desglosar un poquito en aprendizaje o composición, simplemente no por encajonar a los pájaros de una manera, sino por dividir un poquito el pájaro como el floreado o el cantor, donde no necesita maestría ni aprendizaje, sino que va componiendo ellos mismos la canción, al pájaro de maestría y aprendizaje, que este sí que necesita pues, estar ahí aprendiendo una canción, ¿no? Simplemente por eso. Pero vamos a intentar englobarlos todos, porque los compañeros con los que hablaban eran de pájaros de copia, con lo cual necesitaban maestría o aprendizaje, ¿vale? Mirad, aquí para mí hay varios factores que pueden desencadenar o hacer que nuestras aves, provocar que nuestras aves quemen etapas muy rápido, con lo cual no tengan el tiempo suficiente para o bien componer las canciones como Dios manda, como se debe, o bien para pues, la copia, la maestría o el manejo del pájaro, ¿no? Bueno, aquí hay una que para mí es bastante importante, ¿no? Y es la alimentación. Un control sobre la alimentación de estas aves. Tenemos que diferenciar porque, bueno, por suerte o por desgracia, hoy en día abres YouTube y salen 200 personas que tienen pájaros y hacen comidas, ¿no? Bueno, te explican cómo hacer comidas, cómo hacer piensos, cómo hacer pastas, etc, etc, etc. El pájaro, ya sabemos todos que son las ratas, los canarios son las ratas del aire, se lo comen todo. Pero cuando estamos hablando de pájaros de élite, pájaros que van a concursar, ojo, ahí cambia, ¿vale? O sea, cuando no tenemos pájaros de élite, pájaros de nivel, que estamos buscando, que estamos metidos en la competición y necesitamos que nuestras aves rindan, como os he dicho muchas veces, ¿vale? Que rindan como deportistas de élite, que son, entonces tienen que llevar un cuidado en su alimentación, ¿vale? O sea, si yo quiero hacer ejercicio y quiero correr media maratón, me voy a tener que cuidar la alimentación. ¿Por qué? Porque salir a correr sale todo el mundo, entonces para salir a correr un ratito a trote cochinero me puedo comer lo que quiera, ¿vale? Y voy a estar bien. Ahora, si quiero competir, ahí voy a tener que vigilar mucho mi alimentación, cuándo me tomo, cuántas proteínas como, cuánto carbohidrato como, cuánta grasa tomo, en qué momentos del día es necesario, y esto pasa también en las aves. Cuando tenemos aves, estos son pájaros cantores, pájaros de competición, en los que tenemos que tienen que llevar un control, una dieta muy equilibrada y muy controlada por su criador, ¿vale? Al final, esto no tiene nutricionistas, pero sí que tienen criadores pues, que tienen mucha experiencia en la nutrición de sus aves, porque han competido, saben cómo manejar los pájaros y su alimentación en cada momento, saben porque todos los pájaros no son iguales, todas las líneas de pájaros no son iguales, saben qué alimentación hay que darle a cada pájaro, cuando un pájaro necesita una alimentación y a lo mejor otro pájaro necesita otra diferente, ¿vale? Aquí está mucho lo que estamos hablando, el manejo del criador, ¿vale? Aquí entra el manejo del criador, que es otro de los factores que influyen mucho, ¿no? Un criador tiene que saber cuándo su pájaro se le está marchando y controlar la alimentación, cuándo le falta y controlar la alimentación, ¿vale? El tema de la proteína, que bueno, pues parece que ahora todo el mundo se ha vuelto loco con la proteína. No os tenéis que volver locos con la proteína hay que saber controlarla cuando estamos compitiendo. Si no se compite, cualquiera sabe criar pájaros.
cualquiera, y sobre todo el timbrado. El timbrado es que son ratones de laboratorio, los echáis en una jaula y les ponéis lo que sea y comen y crían, ¿vale? Criarán más, criarán menos, pero crían bien. Hay otro tipo de aves que es más dificultosa criar con ellas, pero el timbrado hay que ser muy cazurro para no criar bien con un timbrado, ¿vale? Y no quiero decir que ahora que no críe bien diga que lo estoy insultando, no, es una expresión, ¿no? Es un pájaro muy agradecido, si vienen de criadores buenos que tienen líneas buenas, donde selecciona las hembras que críen bien, pues no tiene que tener ningún problema en criar con un timbrado, ¿vale? Pero también es verdad que criar es una cosa y tener aves de élite es otra, muy diferente. Ya no hay tanta gente de estas que explican comidas, de estas que te hacen comiditas, que tienen aves de élite o aves de alto nivel, que las cuales las tienen que llevar a el fin de este ave es acabar criar con ella, hacerla pasar muy controlado un proceso de muda para que nos lleguen a noviembre, diciembre en condiciones óptimas de concursar, ¿vale? Que esto es lo que la gente no explica, cómo se maneja el pájaro para el concurso. No, el pájaro hay que controlarlo desde que nace. Desde que nace yo ya estoy controlando mi pájaro para que llegue al concurso. Después va a influir ahí la calidad de los pájaros y dentro de tener muy buena calidad de los pájaros te van a salir de todas las clases, buenos, malos y regulares, ¿vale? Y pájaros excepcionales cada año, muy complejo. Pero sí que tenemos que hacer, o sea, si no tenemos un pájaro bueno, que no sea porque nosotros no hemos sabido controlar estos factores que hacen que lleve un proceso controlado y no se nos queme, como decían mis compañeros, que quemen etapas, ¿vale? Entonces la alimentación es importantísimo. La proteína es importante, pero tampoco es para volverse loco, ¿vale? Tampoco es para volverse loco. Es verdad que en cada época del año el pájaro necesita unos porcentajes de proteína diferentes. Yo cuando estoy criando en mis aves llevo varios porcentajes de proteína, ¿vale? Yo cuando están en el nido están entre un 22-23% de proteína. Cuando salen del nido ya no tienen tanta proteína y ahora van a entrar en la época, de hecho ya los primeros pájaros están soltando plumas ya, ¿vale? Y van a tener otros porcentajes de proteína en su alimentación y otro tipo de alimentación, ¿vale? Más baja en proteína. Para mí la proteína es primordial, pero yo escucho a veces barbaridades sobre que si nos damos mucha proteína los vamos a matar, bueno, hay que darle unos niveles tan altos de proteína para matar un pájaro que es como cuando se habla de la ley esta de los animales. Sí que somos adivinos ahora, somos profetas en el desierto. Pues tendremos que esperar que salgan las cosas y cuando salgan las cosas pues iremos sobre la marcha, como hemos hecho toda la vida, ¿no? Yo siempre he sido una persona de no preocuparme mucho por el futuro. Presente rápidamente, pensaba que estaban picando. Me preocupo del presente y lo que me vaya saliendo, tengo un futuro pero a corto plazo, ¿vale? Lo que me vaya surgiendo en avicultura, pues iremos mejorando. En la cría, no puedo pensar cuando empiezo a criar cuántos pájaros voy a sacar, porque la cría me puede salir fatal, o puedo tener un problema de enfermedades o cualquier cosa y no criar bien. Entonces voy al día a día en la cría. El día a día en la cría es lo que mejor me ha funcionado siempre y siempre he solido criar bien, toco madera. Con lo cual, es lo que estoy diciendo, el manejo del criador es importante. La alimentación y el control sobre proteína, no solo sobre proteína, sino sobre carbohidratos y grasas, también es muy importante, ¿vale? Evidentemente, hay veces hay épocas del año en que queremos los pajaritos más gordos, hay épocas del año en las que no los queremos tan gordos, ¿vale? Pues ahí tenemos que jugar también con los carbohidratos, ¿vale? No vale dar siempre las mismas comidas a los pájaros, ¿vale? Y controlar un poquito qué tipo de alimentación damos. Hay muchos tipos diferentes, no solo la que hago yo, hay muchísimos. Cada criador de élite tiene su manera de controlar sus pájaros. Entonces la alimentación está. Aquí entran factores. El otro día hablaba con un criador que él decía que pues él le daba 2 veces a la semana pasta, porque si no, él creía que sus pájaros le quemaban etapas porque ingerían demasiada proteína, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, soy de manera de pensar diferente, no quiere decir que sea mejor ni peor, pero si pienso diferente,
yo prefiero que mis pájaros tengan pasta todos los días, pero les doy una pasta con un nivel de proteína mucho más bajo, en vez de utilizar la que utilizo todo el año. Y si utilizo la que utilizo todo el año, no la incremento de proteína y entonces el resto de la alimentación la bajo de proteína para que con la pasta un poquito más alta me encuentre el equilibrio, ¿vale? Eso ya tiene que jugar el criador con ese tema, ¿vale? Otros pues optan por poner una pasta mucho más alta en proteína, con una alimentación más alta en proteína y esa pasta incorporársela 2 días a la semana, ¿vale? Pero si hablamos que, en mi caso, le damos un pienso, vamos a poner de un 13 y le estamos dando una pasta de un 19, vamos a intentar sacar un promedio que nunca va a ser exacto, porque no sabemos nunca qué pájaro va a comer más pasta y va a comer. Si vemos que tan pronto ponemos pasta, esos pájaros dejan de comer pienso, pues evidentemente no le vamos a tener pasta todo el día, porque vemos que no está comiendo otra comida. Pero si tienen alpiste, que está en torno de un 15-16% de proteína, está dependiendo los estudios que miremos, ¿no? Pero bueno, yo siempre tengo unas proporciones de proteínas ya controladas por mí, ¿no? Vamos a poner que tenemos un 15 o un 16% en el alpiste, tenemos un 13 en el pienso, ¿vale? Y tenemos un 13 en la pasta de cría, pues estamos hablando de que estamos sobre el 13-14% de proteína, ¿vale? Si estamos dando un pienso como el C15, que tiene un 15% de proteína, pues evidentemente o la pasta la bajamos, o bajamos algo, o evidentemente vamos a subir un poquito más, que tampoco hay mucha diferencia entre un 13 o un 15% de proteína. Por eso os digo que no os volváis locos. Es como en la cría. En la cría, para mí un 23 es perfecto, 22 y medio, 23, entre 22 y 23 está muy bien para criar, los pájaros te crían muy bien, pero ojo, si le dais un 16, también van a criar, ¿vale? No se van a desarrollar tan rápido, pero van a criar. Pero claro, aquí está también, si vosotros estáis criando simplemente por el mero hecho de que os gusta criar y podéis criar con lo que queráis, o simplemente sois criadores de competición, los que sí que tenéis que llevar un control de la alimentación. A un pájaro de competición no se le puede dar cualquier cosa para comer, ¿vale? Perdóname por la tos porque que no iba a hacer el vídeo por el cuello. Bueno, entonces podéis escoger muy bien. Al final estáis viendo, hay muchas maneras de hacerlo. O proporciono un porcentaje de proteína en la alimentación más alto y se lo doy varias veces a la semana solo, o simplemente controlo más el nivel de proteína y el equilibrio de toda la alimentación y se la dejo siempre. A mí me gusta porque, por ejemplo, cuando está en la muda, la pasta de cría no solo tiene proteína, también tiene muchos aminoácidos, muchas vitaminas, muchas cosas que le hacen, muchas grasas que les hacen falta en la época de muda. Y que un pájaro de competición mude bien es muy importante, ¿vale? Más de lo que nos parece. Es la época, dijéramos, que menos nos gusta porque nada más que recogemos plumas, pero simplemente es muy importante que un pájaro mude bien para que después rinda bien y componga o aprenda una canción muy bien, ¿vale? Entonces ya tenemos uno de los primeros factores, que es la alimentación. Podríamos hablar 1000 cosas más de la alimentación, pero no acabaríamos nunca y nos centraríamos solo en una cosa, ¿vale? Ya sabéis que vosotros veis que yo pongo pan duro. Pan duro es uno de los factores también que hago para que baje el porcentaje de proteína, porque al final le estoy añadiendo un cereal en un material que es duro, que les cuesta de picar, que les cuesta de alimentarse del pan. No es fácil alimentarse del pan, no es lo mismo que ir aquí. Pican y aparte del desgaste de uñas, el desgaste de picos, el entretenimiento que tiene sobre la muda, también hago que su porcentaje de proteína baje. Y se centren en que ahí se entretienen, pero se sacian un poco el hambre y ya no van a comer otras cosas con más alto nivel de proteína, ¿vale? Por eso veis que siempre que en la época de crías se los retiro totalmente. No quiero que las hembras se dediquen a intentar sacar pan duro para cebar a sus pollos cuando puede tener otra alimentación mucho más rica en proteína y a su disposición y más fácilmente para que puedan alimentar mejor los pájaros, ¿vale? Entonces hay que saber cada criador cuándo le da cada cosa en cada momento, ¿vale? Este es uno de los factores. Después, otro factor para mí importantísimo, que también estuvimos discutiendo con algunos compañeros, es el tema de la luz.
Si os estáis dando cuenta, hoy ya no tengo luz artificial. Hoy ya es la luz que me entra natural, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy acabando la cría. Es simple. O sea, si yo tenía añadidas horas de luz al aviario para que mis hembras pues criaran un poquito mejor, ¿vale? Que es una cosa también, aparte de la proteína, es lo que hace que mis pájaros se desarrollen más pronto, que tienen determinadas horas de luz para poder cebar las hembras, y para coger celo, tanto machos como hembras, es primordial. La luz es primordial para casi todo, ¿vale? En la época de cría para el celo, cuando mis pájaros, al final, no hace falta que les deis ningún producto, simplemente darles luz y vais a ver cómo los pájaros se encelan, las hembras empiezan a querer hacer nido, simplemente, e incluso haciendo frío, ¿vale? O sea, yo he criado teniendo que cambiar, en el norte teniendo que cambiarle el bebedero por la mañana porque se les congelaba, poniéndole agua porque por la noche se congelaba el bebedero, imaginaros, y criaba, y criaba, pero tenían horas de luz. ¿Qué pasa? Que las horas de luz ahora tienen un efecto traicionero. Si yo ahora imaginaros que en mi aviario, en luz natural, ahora podemos tener pues sobre unas 13 horas de luz, en mi aviario en época de cría hay 15. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo, como ya estoy acabando la cría, y aquí ya empieza a haber pollos, ya no hay machos, ya no escucháis nada, ¿verdad? Ya no hay machos, se acabó la cría. Entonces, como ya no tengo las últimas hembras que estaban poniendo, ya han acabado de poner los huevos, les he puesto el nido, machos fuera, y ya les he empezado a provocar la muda, ¿vale? Que es un factor muy importante en los machos. Yo ahora ya les provoco la muda, los machos van a mudar solo y vamos a ver qué canciones sacan el año que viene, ¿vale? Pero esos pájaros ya salen de aquí en medio. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues muy sencillo. Si les damos más horas de luz, estos pájaros van a estar más horas repasando. Entonces queman etapas, ¿vale? Queman etapas. Ahora no les tamizo la luz, ¿vale? No les tamizo la luz porque tampoco me interesa, porque todavía me quedan hembras criando. Entonces es lo que hablamos, el factor manejo del criador. Yo tengo que buscar el equilibrio entre la luz necesaria para que mis aves sigan criando, ¿vale? Y para que mis pajaritos no repasen en exceso. Yo ahora mismo, ellos tienen una tranquilidad, ya aquí en el aviario, al no tener tanta luz, ya no hay tanta hembra piando, acelerada, ya los pajaritos están repasando, pero están más tranquilitos. Después acabó la cría y simplemente tamizo la luz porque me interesa menos luz todavía, ¿vale? Estos compañeros me comentaban el tema de, porque eran de Cuba, uno era de Cuba, el otro me parece que era de Ecuador, me estaban comentando el tema de que ellos daban baños de sol. Por temas también de que allí hay un clima alto y una humedad muy alta. Y entonces tenían problemas si no daban sol, ¿vale? Pero solían hacer baños de sol y como por ejemplo yo otro día los bañaba aquí directamente, pues ellos también los bañaban al sol, ¿vale? Evidentemente bañar el pájaro con agua, poner la bañerita en el sol, eso es de locos, le va de lujo. Pero el criador de élite tiene que saber a qué pájaros le da sol y a qué pájaros le da los baños de sol. Estos pollitos no pueden tener baños de sol. Los machos que yo ahora les estoy provocando la muda ya han tomado el sol. Ya se han dado sus baños de sol, ¿vale? Ya están todos en un jaulón ahora mismo, provocándoles la muda, se han bañado, les ha dado el sol, esos pájaros necesitan sol. Las hembras que ya he retirado de aquí, exactamente igual, ya les estoy provocando la muda, ya les está dando el sol, ya toman baño de sol, toman baño de agua. En los pájaros adultos, en mis pájaros siempre. En pollos, nunca. Estos tienen que competir. Estos no. Y yo se lo dije a los compañeros, si les dais esos baños de sol, evidentemente saludables son, pero estáis preocupados por el tema de la alimentación y quizá las etapas o las están quemando los baños de sol. Porque al final no deja de ser una luz más intensa, la que recibe el pájaro con el sol, en la que el pájaro se viene arriba, se acelera, los niveles de testosterona suben y el pajarito intenta, dijéramos, se precipita en su maduración, ¿vale?
O sea, estamos intentando adelantar no lo intentamos porque no es nuestro propósito, pero con el sol lo que hacemos es provocar su maduración. ¿Vale? Y que ese pájaro intente hacer las cosas que no puede antes de cuando debe. Entonces yo se lo expliqué a ellos. Para mí, personalmente, les perjudica más un baño de sol periódicos que un poquito más de proteína, algún día más de pasta de cría, ¿vale? Porque identificamos mucho la pasta de cría con la proteína, pero es una parte más del equilibrio que tiene que buscar un criador de élite en sus aves, ¿vale? Entonces, bueno, los baños de sol son buenísimos. ¿A qué aves se las debemos dar? Eso ya es el manejo del criador. Entra dentro del manejo del criador. El manejo del criador sabe que mis aves adultas están tomando el sol todo el año, ¿vale? De hecho están en la caseta de arriba, donde yo nada más tengo que abrir la puerta y les entra el sol de la tarde, que es el que me gusta a mí porque no les quema. Y antes de la cría están todo el invierno tomándolo. Antes de la cría dejan de tomar el sol en la época de cría y ahora, cuando acaban de criar, vuelven a tomar el sol. Con lo cual, quitando los 3 meses, vamos a poner 3 meses que yo empiezo a criar a primeros de marzo y las últimas hembras las quito a finales de mayo, menos esos 3 meses, el resto del año toman el sol. Pero a los pollos no, porque me va a hacer el efecto contrario. Por eso ahora ya les quito la luz, les quito horas de luz, porque ya mis hembras, con las horas de luz que tienen, pueden ralentizar un poquito el crecimiento del pollo, pero van a seguir criando muy bien, porque también el tiempo ya es más cálido, están más en su tiempo de cría que cuando empezaron estas horas las necesitaban más en marzo, ¿vale? Que no a primeros de marzo, que no ahora, que ya el día es más largo y con la luz natural ya simplemente pueden criar muy bien, pero simplemente estos pollitos allá tengo que buscarle la tranquilidad, ¿vale? La armonía en el aviario, y esa armonía se la doy con una luz más tenue y evidentemente evitando el sol directo, ¿vale? Porque no son pájaros de pluma. Evidentemente, si esto fuera pájaros de pluma, pues a mí no me importaría darle el sol, pero yo personalmente hablo siempre del floreado. Con estos compañeros lo hablaba siempre intentando compartir experiencias, porque yo no soy nadie para decirle a un criador de clásicos si le tiene que dar un baño de sol a sus pájaros o no se lo tiene que dar. No soy nadie, pero si yo criara clásico, evidentemente no se los daría. Yo lo haría de esta manera. A lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero yo tengo que buscar el tiempo correcto en mis pájaros. Y si mis pájaros tienen un tiempo de aprendizaje en los que su testosterona no está tan alta y ellos están más propensos a captar todo lo que les estamos enseñando, si aceleramos a través del sol ese proceso de madurez y de aceleración, lo que estamos haciendo es que tengan menos tiempo para aprender, con lo cual se nos pueden quedar más cortos, ¿vale? A mí, esto es lo que pienso yo sobre lo que comentaba con estos compañeros. Simplemente os estoy haciendo un poco eco de la conversación que tuve el otro día con ellos, ¿no? Que no quiere decir que yo tenga la razón. Yo os doy el porqué de decir, creo yo que es de una manera. Siempre me gusta matizar mucho el por qué yo pienso que una cosa es así, ¿no? Después puedo estar acertado o no. En el caso del floreado no me equivoco, porque este sí que lo manejo yo. Vale, si yo le meto solo al floreado, recorto sus plazos y provoco un pajarito mucho más corto, porque tiene menos tiempo para componer. Cuando hablamos de pájaros, que no les dejemos nunca escuchar nada, que al final estos pájaros no se dejen influir por nadie, y al final ellos tienen que componer. Ahora empiezan con unos repasitos muy flojos, están ahí con una pata que se la ponen aquí y parece que están embolados, pero están repasando porque están muy relajados. Al final, ahora es simplemente bañera, control de alimentación y control de luz, y darles el tiempo que necesitan para que este pájaro llegue a la época que nosotros queremos
con el máximo tiempo de composición posible, ¿vale? Con lo cual, por eso pienso que el otro pájaro, con el máximo tiempo de aprendizaje posible, también puede mejorar. Entonces, por eso hablamos del cat. No quiero decir yo ahora que los del el clásico del original o cualquier otro tipo de pájaro que sea de copia tengan que hacerlo de esta manera. Simplemente los motivos de la conversación, ¿vale? He intentado compartir una conversación con vosotros porque parecía muy interesante. Y creo que de estas conversaciones es de donde verdad se aprenden, y de este tipo de vídeos de donde verdad se aprende al manejo de estas aves de canto y de casi todas las aves de canto. Compartiendo experiencias, da igual el tipo de ave que compartamos, ¿no? Cuando no se comparten experiencias porque pensamos que criamos el mejor pájaro del mundo y no hablamos con otros que crían otras razas, pues simplemente dejamos de enriquecernos, ¿no? Y nos cerramos en un mundo que es o bien hacerle comiditas a los pájaros o alimentaciones, pero no en las cosas importantes, que es el manejo del criador y la experiencia del criador, y hacer entender a las personas que es muy diferente criar y mantener un pajarito simplemente porque tengamos el capricho de tener una parejita o dos parejitas o tres parejitas, o simplemente criar aves de élite, ¿vale? En las que vamos a concursar con ellas, ya tenemos que dijéramos, ya tenemos un poquito, algunos criadores, entre comillas, nos están esperando a ver qué sacamos el año que viene, y esto pues te obliga a que tú te esmeres un poquito más y te emplees a fondo en lo que es control de alimentación, control de luz. Yo que he vivido en varios climas diferentes y he criado en varios climas diferentes, siempre me he tenido que adaptar al clima, y la alimentación la he tenido que adaptar al clima y a la luz de cada sitio de donde he estado y a la humedad. Siempre me he tenido que adaptar yo al pájaro, porque no es lo mismo criar un pájaro aquí en Málaga que criar un pájaro en el norte, donde hace frío, en Vic. Entonces, al no ser igual, el criador se tiene que adaptar. Y el criador que no sabe adaptarse, pues no. El criador que sí que sabe adaptarse y tiene unos conocimientos de cómo manejar la alimentación y la luz a los pájaros, entre otras cosas, ¿no? Después entran otros factores que ya los iremos viendo, pero yo creo que estos son los más importantes a la hora de, como decían mis compañeros, quemar etapas al pájaro. Pues simplemente los criadores que sí que sabemos hacer estas cosas, podemos tardar un año o dos en adaptarnos al aviario nuevo, por orientación, por como os he dicho, por clima, por luz, por humedad, pero sabemos al final, encontramos otra vez el equilibrio entre alimentación, porque el manejo ya lo tenemos, entre la alimentación y los factores que tenemos ambientales en la zona donde nos hemos dividido. Siempre tenemos que buscar entre equilibrio, alimentación y clima. Para mí son los dos factores más importantes. Cuando tenemos el control, el equilibrio entre la alimentación y el clima, y tenemos buenas aves, y el criador tiene la suficiente experiencia, porque la experiencia, todo el mundo dice que tiene experiencia, pero no es verdad. Entonces, pues simplemente ahí es donde empiezan a salirnos esas aves de un cierto nivel. Después vienen unos trabajos aparte, ¿vale? Que ya hablaremos otro día de trabajos de los pájaros, que os he hecho muchos vídeos sobre la consanguinidad. Ya quien quiera criar en consanguinidad, quien críe; quien no quiera criar en consanguinidad, pues que no críe, que críe como le dé la gana, porque al final hay que decirlo así, porque si no, siempre el tonto de turno que te hace 3 comentarios y te sale con los borbones. Yo estoy viendo ahora La Casa de los Dragones, y ahí se casan los primos con los... Bueno, y todos parece que salen guapos y altos, pero bueno, fuera coña, cada uno que críe como quiera. Os he explicado, simplemente he intentado transmitir una conversación que me parecía muy interesante, porque hablábamos de los factores que para nosotros, hablo para mí, para ellos, no solo lo que yo pienso, lo que pensaban ellos, los factores que influían más perdón, en la quema de etapas o la precipitación en nuestras aves. También es lo que os digo, siempre tenemos que contar con el clima y las humedades. Estos criadores, al vivir en otro tipo de clima,
también solean sus pájaros muchas veces para no tener problemas, que él me lo comentaba, para no tener problemas de hongos y bacterias, porque si no, si a lo mejor bañan como yo, pues ese agua que cae al papel o lo secas todo muy bien o al final te da problemas, ¿vale? Entonces hay que siempre, uno puede comentar lo que hace en su aviario, el control que tiene sobre su aviario, por eso cada aviario es particular, cada sitio es particular y el criador se tiene que adaptar a cada zona donde está. Yo no puedo saber cómo se cría en Cuba, porque no estoy en Cuba. Si estuviera en Cuba, pues seguramente en unos años me adaptaría la alimentación de mis pájaros y el manejo de mis pájaros al clima y a la humedad de Cuba. Espero que el vídeo os guste. Si os gusta, pues como siempre, le dais un like y lo compartís con vuestros compañeros. Si no estáis suscritos, apetece suscribiros, pues fenomenal. Nada más que le dais a la campanita y os irán saliendo los vídeos. Y si alguna duda tenéis, pues me lo dejáis en los comentarios. Como siempre, ya veis que aquí lo que intentamos siempre es fomentar la afición, pues a través de la experiencia, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y como siempre os digo, disfrutad de vuestros pajaritos y ser felices. Entre más, mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.